como Rhizobium. Bueno, estas son simbiontas, estas no son fotosintéticas. Lo que es Rhizobium, lo que es Azotobacter, que son fijadoras de nitrógeno, que las pueden conseguir en empresas que venden cepas y les van a vender solamente las bacterias que no sean patógenas, les van a vender a las que sean de uso industrial o de uso alimenticio. Vamos a tener bacterias fotosintéticas como Rhodosporidium, Rhodospiridium, Rhodobacter, que son bacterias fotosintéticas anaerobias que se utilizan para alimentar animales o para suplementar el alimento de los animales. Miren, aquí lo podemos ver, que incluso aquí aparece como alibaba.com, donde pueden ustedes comprar estas algas o estas bacterias para alimentar ganado. Vimos cómo son las cianobacterias, que son unas bacterias que son aerobias y que producen este brillante y hermoso color en los lechos de algunos cuerpos de agua. Cuando nosotros vemos un cuerpo de agua con estos colores, significa, y con esa transparencia además, significa de que tenemos un cuerpo de agua muy saludable. Además que son muy bellos, dan un paisaje muy bello. Les recomiendo ir a Coahuila, no los van a dejar entrar a los pozos, no van a poder nadar, pero sí van a poder acampar, y es muy bonito eso. Para los que ustedes hagan camping o se vayan a acampar, también tenemos a las oxidofotobacterias, que son como estas bacterias, son capaces de vivir en ambientes con oxígeno, y tenemos a la navaena y a la espirulina, que son bacterias que se utilizan para producir biomasa y también para producir alimentos, y en este caso espirulina se utiliza incluso para suplemento alimenticio para todas aquellas personas que les gusta hacer físico-constructivismo, ya que se vende en especial como una fuente de proteína y de vitaminas para todas estas personas. Hay que aclarar que esta bacteria, en particular espirulina, puede llegar a ser tóxica en altas cantidades, aunque, bueno, para llegar a esas cantidades es un poco difícil, pero hay gente de que se las come como botana, entonces sí es posible que haya un problema, ¿no? Ok. Entonces, las cianobacterias, como dijimos, son bacterias oxidativas, bueno, que pueden vivir en un ambiente oxidante y hacer fotosíntesis, y es posible de que estas bacterias sean las que hayan dado el origen de las bacterias que se asociaron a las algas que conocemos actualmente y formaron los plastos. ¿Alguien me puede platicar sobre la teoría de la endosimbiosis, por favor? ¿Alguien aquí puede saber, alguien sabe de esta teoría? Cristal Puentes. No, sinceramente no me suena. ¿No te suena? ¿No la platiqué al inicio de la clase? No, ¿verdad? A ver, ¿alguien aquí de todos ustedes sabe qué es la teoría de la endosimbiosis? Nadie. ¿Tú, Fer? Sí. Bueno, yo más o menos, profe, tampoco. Ay, platícamela. Pero la endosimbiosis es, por ejemplo, cómo se creó la mitocondria o el cloroplasto. A partir de, dicen que era como de una bacteria que se fue, o sea, lo vieron así porque tenía una doble membrana. Entonces, es como análogo a estos organelos que mencioné, la mitocondria y el cloroplasto. Entonces era de Martí, ay, no me acuerdo la persona, era una mujer. Una muy gran científica, sí. Quien descubrió esta teoría endosimbiótica. Y bueno, o sea, ella dijo que como el antepasado de estos organelos era una bacteria que se fue a lo largo del tiempo, tuvo modificaciones hasta llegar a lo que es ahora la mitocondria y el cloroplasto. Exactamente. La doctora Lynn Margulis fue la creadora de esta teoría de la endosimbiosis, y ella vio de que dos organismos llegaban a asociarse mutuamente, una especie de protocélula
ya con núcleo, ingería bacterias, era bacteriófaga, y resultó de que una bacteria de las que se comía se resistía a ser fagocitada, la fagocitaba pero no se destruía. Pero resultó de que estas dos bacterias empezaron a formar una relación mutualista en donde una le pasaba alimentos y la otra le daba la capacidad de utilizar el oxígeno para obtener energía. Entonces, incluso hasta ser fotosintética. Entonces resultó que esta bacteria llegó un momento de que dejó de ser bacteria y se convirtió gradualmente en la evolución en un organelo. Entonces, las bacterias fotosintéticas formaron entonces los cloroplastos y las bacterias oxidantes fueron las que dieron lugar a las mitocondrias. Entonces, si queda claro esto, muchachos, la teoría de la endosimbiosis de Lynn-Margulis, que ya ha sido altamente probada y que ya hay muchas evidencias que avalan la, la cercanía entre estas bacterias y las mitocondrias actuales. Incluso comentan de que las mitocondrias tienen su propio genoma, dando a entender de que estas bacterias, en un tiempo atrás llegaron a ser bacterias independientes y que ahora son parte de una relación simbiótica. ¿Sí quedó claro esto? De la teoría de la endosimbiosis de Lynn-Margulis. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya dominando esto, entonces se cree que estas cianobacterias son los antepasados de los cloroplastos actuales. ¿Sí? Para que se entienda un poquito más. Acuérdense que también que nosotros tenemos, a diferencia de otras bacterias, las cianobacterias forman filamentos y estos filamentos con esto nosotros podemos identificar qué tipo de colonias son estas. E incluso no solamente colonias, sino pueden formar consorcios con otros microorganismos. Ya habíamos visto de que con los helechos, ¿verdad? Entonces, en el árbol filogenético, nosotros podemos ver de que en las bacterias, como nosotros en las eucariotas, tenemos diferentes reinos, que es el reino animalia, vegetalia, mamalia, vegetalia, animalia, fungi, y dejo uno fuera, son animales, plantas, vegetales y hongos y otros más que ya se están añadiendo, pues en todas las bacterias también tienen sus propios reinos. Unos reinos sería la cianobacteria, y aquí vean que es el reino de los gram positivos, de las algas filamentosas, de las espiroquetas, de las protobacterias, de los plantomices, que son planctomices, perdón, que son bacterias que pertenecen al plancton, pero que antes se clasificaba en hongos, que ahora ya no. Bacterioides, organismos, bacterias que son capaces de soportar las altas temperaturas, etcétera, Quifex. Y en los arqueas, que también es un reino aparte, también tiene sus propios reinos. ¿Sí? Entonces vemos que cada vez se está formando un árbol cada vez más y más complejo, cada vez que se conoce más la tecnología de la ciencia, la tecnología del estudio del ARN y del ADN, que es lo que es la biología molecular. Vimos también a la navaena, como nosotros podemos ver esta bacteria, que es en forma de rosario, que forma una cápsula o vaina alrededor. Vemos también a la espirulina, que sus colonias o sus filamentos son en forma de espirales. Acuérdense que aquí hay varias bacterias, aquí hay muchísimas bacterias formando una colonia más grande. Estas bacterias se utilizan como alimento. Aquí vemos unos comprimidos que venden como suplemento alimenticio que tienen estas algas. Hay que evitar su sobreconsumo porque pueden llegar a ser tóxicas. Y vemos que la espirulina prospera a un pH un pH alcalino, con una temperatura de 30 grados. Si ustedes algún día llegan a trabajar con su propia empresa de biotecnología y producen espirulina, van a tener que tomar en cuenta de que tienen que seguir estas condiciones bioquímicas para que ustedes puedan producir
suficiente biomasa y poderla vender. ¿Sí? Tenemos otras bacterias como Chlorobium y Chloroflexus, que son bacterias ácidos. Dijimos que este era ácido sulfúrico. Y SO4 es. Déjenme acordarme qué es el SO4. Que ayer se las debí. Lo que pasa es que aquí cambiaron el orden por el número. Pero es ácido sulfúrico. Y a ver si me puedo acordar cuál es el. Sí, dime, son sulfatos. Dime. Sí. Bueno, el primero no es ácido sulfúrico, es sulfídrico. Sulfídrico, porque son dos hidrógenos, ¿verdad? Ajá. Perdón. Sí, tienes razón. Y estos son sulfatos. Entonces, bueno, para que ustedes vean, es que puede convertir el azufre, puede utilizar el azufre como fuente de alimento. ¿Sí? La mayoría son autótrofos. Es que estoy aquí viendo tengo aquí mi teleprompter, también me está ayudando un poquito. Genial, azufre, sí. Muy bien. Tenemos nosotros entonces que utilizan el azufre como fuente de energía. La mayoría de estos son autótrofos. Tiene una morfología muy variada. Acuérdense que son cadenas parecidas a cocobacilos formando entrerramados. Son más antiguas que las cianobacterias, es decir, que en la cadena evolutiva los vamos a encontrar por aquí. A ver si las vemos el árbol filogenético. Entre más cercano el tronco, más antiguas son. Entre más lejanas, van a ser más recientes. Miren, aquí se pueden ver. Y estas bacterias, aquí tenemos a las cianobacterias, entonces aquí tenemos, estaría como por aquí o por acá. Estas bacterias que no aparecen en el árbol, pero son más antiguas. Estarían en las ramas más bajas. Vamos a continuar. También presentan bacterioclorofila, también son fotosintéticas y forman consorcios con otras bacterias que también son quimioorganótrofas. Cuando se habla de consorcios en el mundo de las bacterias, cuando hablamos de colonias es porque es una bacteria única. Y cuando se habla de consorcios es cuando hay dos bacterias o más trabajando juntas en simbiosis. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bien. Estas bacterias son pardas. Las vamos a encontrar cerca de fuentes de azufre. En este caso estamos viendo una rama de un geyser. Y aquí todas estas bacterias van a crecer alrededor de los geysers. Parecidos a los geysers que ustedes conocen como Yellowstone. Se han oído sobre Yellowstone, ¿verdad? Que se ha vuelto muy famoso últimamente por las teorías del fin del mundo. ¿Y por qué es eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se han oído sobre eso, muchachos? ¿Qué sucede con Yellowstone? ¿Qué resulta que es? Bueno, para los que no sepan, Yellowstone le dicen que es un supervolcán. Es un volcán en donde hay mucha lava, es un gran caldero de lava y que debajo de eso pues está muy caliente. Entonces lo que ocurre en esa zona es que hay muchos mantos acuíferos que están emergiendo constantemente por este calor, entonces hay muchos geysers. Y por eso es que dicen que ese lugar está muy rico en sulfatos, sulfuros, sulfitos y todo lo que tiene que ver con los azufres. Y aquí tenemos estas algas que se alimentan precisamente del material que está saliendo de ese supervolcán. Bueno, miren aquí, este es Chloroflexus, que también es otra bacteria que puede utilizar, es quimioautótrofa, que es decir, utiliza los químicos alrededor y además producen su propio alimento a través de la luz. Entonces tenemos los oxidoquimiótrofos y los quimioautótrofos, que son estos. Acuérdense que el nombre es un nombre que se combina. Si es autótrofo
y utiliza químicos, los químicos de su alrededor, entonces van a poner primero la frase quimio, luego le van a poner auto, luego trofos, que se alimenta de, entonces quimio, autotrofos. Cuando solamente son quimiótrofos, entonces sería quimio, autotrofos, para que no nos confundamos con los términos. Sí me entendieron con esto, porque sí es un poquito complicado el estarles dando nombres. Entonces les recomiendo mucho. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí, profe. Entonces hay que tomar en Sí, cuenta profe. que hay que aprendernos los términos de origen griego y latín. No solamente aprendernos los de memoria, porque luego se nos olvidan. Yo suelo olvidar mucho estos nombres. Entonces, lo que a mí me ha funcionado, y espero que a ustedes les funcionen, es que se aprendan los términos en latinizados y de origen griego, o de grecolatinos, y después que ustedes les pregunten, oye, es que ¿cómo se llaman las plantas que utilizan, digo, las algas que utilizan la fotosíntesis, pero también utilizan los químicos del ambiente? Ah, entonces tenemos que acordarnos que es, espérame, déjame acordarme, que ahorita no me acuerdo, pero es fotosíntesis es auto, que producen su propio alimento. Quimio, pues son, que utilizan los químicos, pues es quimio, y se alimentan de ellos, entonces es quimio autótrofo, quimioautótrofos, y así obtenemos la palabreja completa. Y así ya no tenemos que ya no tenemos que recordar de memoria, sino que nosotros podemos, recordando, podemos acordarnos de ello. ¿Sí? Y este tip les va a funcionar mucho en las ciencias biológicas porque son los nombres tan completos, pero en realidad estos nombres son descriptivos. Lo que hacen es describir para qué funcionan. Por ejemplo, el caso de Drosophila melanogaster, que es una mosquita. ¿Saben qué significa el nombre Drosophila melanogaster? No. Nadie, ¿verdad? No, profe. Si les dijera que el nombre en español suena bonito, Drosophila significa amante del rocío, y melano negro y gaster panza. Entonces significa amante del rocío de panza negra. ¿Verdad? Qué curioso. Entonces, aprendiéndonos estas cosas podemos sacar. ¿Han oído sobre los pterodáctilos? Muchos se tratan de acordarse del nombre de pterodáctilo, ¿verdad? Y es difícil de recordar. Ptero resulta que es ala. Dáctilo significa dedos. Entonces un pterodáctilo es aquel que es el de alas, el de dedos con alas. Y es un pterosaurio, que es decir, que es un dinosaurio, perdón, no es un dinosaurio, es un lagarto alado, o era un lagarto alado. Entonces ya con esto aprendernos estas cosas nos van a permitir recordarlas y poderles decir qué significan y recordar a qué organismo pertenece. ¿Sí? Bueno, saltándonos a esto, vamos a las gram positivas, que podríamos decir que es una especie de reino que hay en las bacterias. Entonces son las gram positivas. Y hay de dos tipos, las no formadoras de esporas y las formadoras de esporas. Y vamos a ver primero las gram positivas formadoras de esporas, que son los estreptococos, los estafilococos y leuconostoc. Y la famosa lactobacillus, que se me olvida esta. Bueno, resulta que el estreptococo y los estafilococos tienen un problema muy grande en la industria alimenticia, además de que son problemáticos en la salud humana. Pueden causar una toxina que puede echar a perder el alimento y puede serlo venenoso. Los estreptococos es un género que se forma en cadenas, miren, lo pueden ver. Son bacterias esféricas ovoides que crecen en pares o en cadenas de longitud variable y la mayoría son anaerobios facultativos. Es decir, como viven dentro del cuerpo, van a ser anaerobios, pero pueden utilizar incluso fuentes de oxígeno. Existen algunas especies anaeróbicas obligadas. Los estreptococos también se pueden encontrar, estreptococos como los estafilococos también los vamos a poder encontrar en la piel. ¿Sí? Son gram positivos, no formadoras de esporas, como ya les había dicho, que estos son no formadores de esporas. Son catalasa negativas, es decir, que son incapaces
de que si hay peróxido alrededor de ellas, no tienen una enzima que la destruya. Entonces, por eso se le llaman catalasa negativos. Y si ustedes hacen una prueba en el laboratorio de catalasa, no van a producir efervescencia. ¿Ustedes ya han hecho la prueba de catalasa? No, ¿verdad? Es en que el laboratorio apenas están empezando. Ahorita en qué van en el laboratorio para saber más o menos en qué andan. En la prueba de... Ay, no recuerdo cómo se pronuncia. De donde se tiñe la cápsula, creo. Y es la de tinta china. La Hicimos endospora. la de tinta china y la de la espora. ¿Y qué tal? ¿Les gustó esa práctica? Pues hubiera estado mejor hacerla. Sí, hombre, y es muy bonita esa práctica hacerla. Terminas embarrado, toda la bata embarrada de tinta china. Es muy sucia esa práctica, pero es muy bonita. Y sí, ya lo sé. La verdad es que muchas cosas sí me gustaría mucho verlos ustedes de frente, porque créanme, llega un momento de que yo mismo me duermo con mi voz, especialmente con algunas explicaciones. Pero bueno, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Y yo sé que ustedes también. Bueno, resulta que esta bacteria tiene una curiosidad. Se encuentra normalmente en los tractos, tanto intestinal como orofaríngeo, genitourinario, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que cuando nace el bebé, cuando pasa por el canal de parto, el bebé es una de las primeras bacterias que colonizan al bebito. Sale por el canal del parto, el bebé llega a tener contacto con las bacterias de la biota vaginal y se recubren de esas bacterias y es la primera colonización que tiene el bebé. Muchas veces lo que hacían es que para que el bebé no se infectara hacían la cesárea y sacaban al bebé para que no pasara por el canal de parto, pero últimamente se ha descubierto de que es más saludable para el bebé que pase por el canal de parto y que su colonización sea inmediata. Así el bebé empieza a desarrollar su propio sistema inmune y el bebé pues ya no la pasa tan mal. Y si alguna bacteria del tracto vaginal es patógena, pues simplemente es mejor tratar al bebé. Hay muchas enfermedades, pero una mujer sana, al tener a su bebé, pues lo coloniza con esas bacterias que lo van a beneficiar. Y muchas de ellas son estreptococos y lactobacilos y otras bacterias más que se encuentran normalmente en ese tracto, ¿no? Cuando se rompe el tapón de moco a etapas tempranas, sí podría llegar incluso a infectar al bebé y causar ¿cómo le llaman? Un aborto espontáneo, y eso pues es muy triste. Ok, también puede causar amigdalitis, otitis media, que es dolor en los oídos, es bastante intensa, se los puedo decir yo porque lo viví. Sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales, que aquí nosotros tenemos una serie de huequitos o de senos, especialmente en las mejillas. Neumonía, puede causar neumonía, infección en los pulmones, meningitis, que es inflamación de las meninges, infección de los tractos urinarios en ambos sexos, no es exclusivo al de la mujer, infección abdominal, que puede ser, en este caso puede ser uterina o puede ser también de los intestinos, puede ser cutánea también, etcétera. ¿Aquí alguna duda con esta bacteria? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Por lo de que no son formadores de esporas, ¿se refiere a que no forman endosporas o a no se reproducen por esporulación o ambas? Todas juntas, los que me acabas de decir. Ok. No forman endospora, no tienen una endospora y no se reproducen por esporas. En Ok. estos géneros. ¿Sí Sí, quedó claro eso? sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más con estas dudas? Sí, ya que estamos en mi área de confort, porque estas bacterias sí las conozco bien. Las bacterias de interés biomédico.
No hay dudas. No, Normalmente los de ciencias biomédicas, yo sé que ustedes no, pero siempre me platican sobre qué pasa con el tracto, con el paso del bebito en el tracto del canal del parto, pero pues bueno, esto son otros detalles, ¿verdad? No esperaba yo que surgieran las mismas dudas. Bien, entonces la mayoría de los estreptococos son anaerobios, facultativos, y algunos crecen únicamente en una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono, es decir, que solamente viven en un ambiente privado de oxígeno, como la mayoría de las bacterias patógenas. Sus exigencias nutricionales son complejas, es decir, que necesitamos medios de cultivo bastante complejos. Crecen normalmente en un medio de cultivo que se llama agar-sangre, ¿sí? O en agar salimanitol, si no me equivoco, sí, salimanitol. Y su aislamiento requiere del uso de medios enriquecidos con sangre o suero. Entonces tenemos que utilizar suero fetal bovino muchas veces para que estas bacterias crezcan. Son capaces de fermentar carbohidratos produciendo ácido láctico. Espera un momento, entonces no es salimanitol, es McConkey, que es la que crecen estos. Perdón por eso, por la confusión. Y también son catalasa negativos a diferencia de los estafilococos. El agar McConkey, que lo van a ver en laboratorio, lo que tiene es una serie a ver, déjenme salir yo de mi duda, que si es agar McConkey o salimanitol. Que es para salimanitol, es para gram positivas. Sí, entonces ahí sí, perdón por la confusión. El agar salimanitol tiene sal, tiene azúcares y es para el crecimiento de las gram de las gram positivas, en este caso las moraditas, que son los estafilococos, perdón. Sí, es con agar salimanitol. Entonces, miren, vean, estas son gram positivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están, dígame, señorita. Ya te la embarraste, ya te la acabas de sacar y te la acabas de embarrar. No saqué nada. Bueno, eso es tú. Cállate. A ver, favor ¿quién es la que tiene el micrófono abierto? Muy bien. Entonces, sus exigencias nutricionales son complejas, requieren una gran cantidad, tienen que requerir un nivel de sales que le permitan de que no haya un choque osmótico, por eso es la sal. Y necesitan una fuente de carbono, en este caso va a ser el manitol, que es un tipo de azúcar. ¿Sí? Nosotros podemos identificarla utilizando la técnica de la catalasa negativa, de la catalasa. ¿Cómo es eso de la catalasa? Nosotros ponemos peróxido de hidrógeno en un cubreobjetitos y ponemos a la bacteria. Si efervece, tenemos una bacteria que puede ser un estafilococo, pero si no efervece, entonces probablemente sea un estreptococo. ¿De acuerdo? Especialmente los estreptococos beta-hemolíticos. Cuando los estreptococos son cultivados en agar sangre, se pueden observar, además de la morfología macroscópica característica de cada cepa, esta va a ser en forma de cadena de bacterias. Miren, ¿las ven? ¿Sí las ven o no? Sí, sí, sí se ve. Muy bien. Muy bien, está muy bien. Entonces, la presencia, vamos a encontrar que si nosotros los ponemos en una placa de agar sangre, se van a ver así. Nosotros podemos identificar a los estreptococos de diferentes maneras. Vamos a identificar a los estreptococos beta-hemolíticos cuando hacen un halo de sangre alrededor. Acuérdense que esto tiene glóbulos rojos de cordero. Tenemos aquí una hemólisis parcial cuando se va a volver de color amarillo y una gamma sin lisis. Cuando no hay lisis, nosotros vamos a llamar esto un estreptococo gamma hemolítico o no hemolítico. Entonces vamos a tener tres tipos de estreptococos: el beta hemolítico, el alfa hemolítico y el gamma hemolítico. ¿Sí? Me regreso al anterior para que ustedes puedan ver de qué se trata esto. A ver, Laura, Carolina, ¿nos puedes leer esta diapositiva, por favor?
Profe, es que creo que su micrófono no funciona. Muy bien, Laura, pues no te preocupes. Entonces, Norma Alejandra, creo que ya, ¿no? Muchos alumnos de ustedes no tienen el nombre en su aquí en la tabla. Entonces, a ver, ¿quién tiene el ID 188122? Creo que yo. Muy bien. ¿Nos podrías, dime tu nombre, por favor, porque aquí no aparece? Diana. Soy Diana. Diana. Dianita, ¿nos puedes leer, por favor, la diapositiva? Ujú. Cuando los estreptococos son cultivados en agar sangre, se puede observar, además de la morfología macroscópica característica de cada cepa, la presencia de un halo transparente alrededor de la colonia donde los glóbulos rojos han sido completamente lisados. Este patrón, designado hemólisis de tipo beta, y es de considerable importancia ya que la exhibe Streptococcus pyogenes y muchos otros Streptococcus patógenos humanos. Un segundo grupo de microorganismos produce hemólisis parcial o hemólisis alfa, observándose como un halo verdoso alrededor de la colonia. Perteneciendo a este grupo S. pneumoniae, así como otros Streptococcus, que habitan el tracto respiratorio superior y gastrointestinal del hombre. Finalmente, el término hemólisis gamma se utiliza para designar aquellas especies que no producen hemólisis, aunque el término estreptococo no es hemolítico, es preferible. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos a tres bacterias. Uno que produce una hemólisis completa, que es el Streptococcus pyogenes. Y muchas gracias, señorita. Este estreptococo es el que produce la famosa enfermedad de la fiebre reumática. Entonces, lo que hace es que este estreptococo hace que el sistema inmune ataque al estreptococo, pero a la vez ataca al ácido hialurónico, que es el responsable de la formación de las articulaciones. Entonces resulta de que esta bacteria, si no se trata bien, va a producir una enfermedad autoinmune, autodegenerativa, autoinmune, lo vamos a dejar que degenerativa, que va a empezar a causar daño en las articulaciones y en las cuerdas tendinosas del corazón, causando entonces que las válvulas no se cierren bien y causa los famosos soplos. Streptococcus pneumoniae causa una enfermedad, causa neumonía, y hay otros que son los estreptococos hemolíticos, que normalmente lo que causan son problemas intestinales. Son bacterias entéricas. ¿Sí? Entonces, con eso es importante porque con esto podemos identificar qué bacteria tenemos y a dónde podría estar atacando. Es una manera muy interesante de observar qué tipo de bacteria podría ser. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? Profe, Sí, dime. tengo una duda. Bueno, esos colores, bueno, no colores. Más bien, eso amarillo es porque, digamos, de color al medio, ¿verdad? Sí. Y bueno, en los otros también se ven unos cambios de coloraciones, ¿no? En los medios. O solo se podría determinar por las formas. Ah, bueno. A ver, entonces su duda es de que podemos determinar bacterias a través de cambios de colores, ¿verdad? Esa es su duda. Ajá, sí. Sí es. No, a lo largo de la materia se van a dar cuenta de que vamos a utilizar medios de cultivo con cambios de colores para poder identificar bacterias. Y de hecho, incluso hay tablas en donde seguimos nosotros los cambios de colores que van a hacer los medios de cultivo para identificar la bacteria según su metabolismo y según el cambio de colores que vayan utilizando por medios de cultivo. Entonces vamos a utilizar diferentes medios de cultivo con diferentes fármacos, diferentes químicos que nos van a hacer cambios de colores, que son los virajes de color. No sé si esa es su duda. Sí, esa. Gracias.
Sí, de nada. Entonces, como dice la señorita, pues eso es lo que vamos a identificar. La mayoría de las identificaciones con bacterias que podemos hacer en laboratorio es a través de cambios en el medio de cultivo de color. Y algunos son por cambios en el pH y otros son por la lisis. En este caso nosotros tenemos glóbulos rojos de Cordero en donde se va a analizar. Aquí se llama hemólisis total. Se quiere decir que la bacteria ya se comió completamente o lisó completamente a los glóbulos rojos. Aquí dice que es parcial. Quiere decir que van a dejar un químico amarillito. No sé si ustedes han visto a la gente que les da hepatitis, que sus ojos se vuelven de color amarillo. Pues esto es una reacción más o menos parecida, porque en el hígado hay una hemólisis parcial de los glóbulos rojos gracias a que el hígado está fallando en su capacidad de destruir completamente los glóbulos rojos viejos. Entonces, algo por el estilo está ocurriendo aquí, en el alfa-lisis. Los gamma hemolíticos simplemente pues ni se meten con la sangre, no están haciendo ningún daño a los glóbulos rojos. Entonces, ¿sí se entiende con esto? Que gracias a este cambio de color nosotros podemos identificar qué tipo de bacteria es. Como Sí. dijo la señorita, pues muy bien. Entonces, se van a dar cuenta a lo largo de esta clase o a lo largo de los laboratorios que nosotros vamos a poder identificar a las bacterias según el color, el cambio de color que hagan en su medio de cultivo. Bueno, pues vamos a hablar de los estreptococos alfa hemolíticos. Streptococcus pneumoniae, que causa la neumonía neumocóxica y van a estar, neumocócica, perdón, y van a estar siempre en diplococos. Cuando nosotros hagamos nuestro cultivo y lo veamos en el microscopio, si vemos, lo primero que vamos a ver es que son diplococos, se van a ver siempre en dos. Después los pasamos a la caja con agar sangre y si vemos que su hemólisis es parcial, entonces ya empezamos a ver que podría tratarse de un estreptococo alfa hemolítico. ¿De acuerdo? Así es como nosotros los vamos a identificar en laboratorio. Que esa es la idea de que yo les esté enseñando esto, de que ustedes en el laboratorio sean capaces de identificar a la bacteria a través de, primero, microscopio y después por su medio de cultivo. Suena interesante, ¿verdad? Y suena bonito. Ya sé que ustedes quisieran mejor verlo en laboratorio. Es más fácil que ustedes se lo aprendan en laboratorio que en clases en línea, que son muy aburridas, pero pues... ¡Ay, este maldito virus nos tiene a todos encerrados! Bueno. El diplococo gram positivo produce una alfa-hemólisis en agar sangre. Son anaerobios facultativos, es decir, que pueden ser capaces de utilizar tanto la vía metabólica anaeróbica como la vía metabólica aeróbica. Se agrupa en cadenas de solamente 2 bacterias, por eso se llama diplococo. Después tenemos a uno que produce cadenas largas, que se llama estreptococo beta-hemolítico grupo alfa. Grupo A, perdón. Porque hay grupo A, grupo B, grupo C, pero vamos a hablar que simplemente tapen el grupo A. Vamos a hablar de solamente estreptococos beta-hemolíticos. Y entre ellos es el Streptococcus pyogenes. Es un coco gram positivo que se agrupa en cadenas. A ver, vamos a que lo lea otra persona para que no siga tan mal. Diana Puy, ¿nos podrías leer la diapositiva, por favor? Sí, profe. Streptococo beta hemolítico grupo A es un coco gram positivo que se agrupa en cadenas. Es ubicuo en la naturaleza, es la causa más frecuente de faringoamigdalitis aguda bacteriana y su importancia médica se debe a sus secuelas no supurativas. Sí, ahorita explico todo eso. Adelante. Ok. Glomerulonefritis y fiebre reumática. Muy bien. Estas palabras parecen en chino, ¿verdad, señorita? Pero no me cierre el micrófono. Vamos a seguir platicando, señorita. Okay. Eso. Muy bien. Primeramente, ¿qué significa todo lo que me acaba de comentar usted? Bueno, vamos a ver. ¿Qué me puede decir que es ubicuo? ¿Qué significaría que es ubicuo? Como redondeado de las esquinas, ¿no? ¿Sí, no? No, señorita. Es ubicuo, es de que lo vas a ubicar. Ah.
Eso es lo que significa. Entonces, si es ubicuo, en la naturaleza, ¿qué significa? ¿Que está en dónde? Pues que se ubica en la naturaleza. Sí, se encuentra en todos lados. Es muy frecuente. De hecho, usted, le aseguro de que si se hace la prueba, va a salir positiva Streptococo. Porque se encuentra en nosotros. Hace poquito me hice una prueba porque tenía amigdalitis y de hecho pues me salió ese en el exudado. Sí, exactamente, porque lo traemos nosotros, todos lo traemos. Entonces va a salir positivo, pero sí nos va a dar amigdalitis. Cuando nosotros tenemos las famosas anginas, es gracias a varias bacterias, entre ellas esta. ¿Cómo ve? Sí. Entonces, glomerulonefritis es una infección en los riñones y es muy común en las damas. ¿Por qué? Porque pues también se puede llegar a dar infecciones urinarias. Entonces, los glomérulos son esos. Creo que ustedes sí llevan un poquito de anatomía o no llevan nada de anatomía. No. Nada de anatomía. Bueno, pues se los voy a platicar. El riñoncito, ya si quiere cerrar el micrófono, ya se los voy a platicar a todos. Cuando hablamos de no supurativo, significa de que no va a hacer supuraciones, o sea, no va a haber secreciones. Y glomerulonefritis, les voy a decir de que el riñoncito funciona porque es una serie de tubos que son filtros, y su unidad básica es el glomérulo, que es en donde se filtra toda la orina. Entonces, esta bacteria, si llega a haber una infección, pues va a causar de que ese glomérulo se va a inflamar. También la nefrona, que también la nefrona es el resto del tubo. Entonces el glomérulo está aquí y el resto es un tubo. ¿Sí? Entonces se va a inflamar allí y va a causar de que la persona sienta dolor en los riñones. Van a sentir dolorcito en la espalda baja. Y también causa la fiebre reumática, la que ya les había platicado, que es esa enfermedad autoinmune en donde van a empezar a tener artritis reumática, o las famosas reumas, y van a empezar a tener problemas en el corazoncito. Entonces, por eso de que cuando a los niños se les trate el estreptococo beta hemolítico a buena edad. ¿Y cómo se contagian el estreptococo beta hemolítico? Simplemente porque se encuentra en toda la naturaleza y también se va a encontrar en el tracto genitourinario. Entonces, cuando el bebé nace, va a pasar por el canal del parto, por la vagina, y se va a colonizar por estas bacterias. Normalmente no son tan malas, pero de que se van a encontrar con nosotros, siempre se van a encontrar con nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Quedó claro? Sí. Profe, tengo una duda. Dime. Bueno, y cuando tienen que extirparlas, cuando da así sí es amigdalitis, ¿no? Sí es como las amígdalas que las tienen que extirpar. ¿Por qué sucede? O sea, que... Bueno, ajá. Lo que pasa es que nuestras amígdalas son centros de origen de los glóbulos blancos, especialmente de los linfocitos, pues de los linfocitos en realidad. Pasa por allí, esos nódulos, haz de cuenta que son como si fuera el drenaje del cuerpo, el drenaje de la garganta. Todos los desechos de la mucosa, de toda esta zona, de la sangre, se va a filtrar hacia las amígdalas. Entonces trae mucho desecho de las bacterias, trae mucho desecho. Entonces esos nódulos linfáticos siempre van a estar inflamados. Entonces van a obstruir la garganta. El quitarlos no nos va a aliviar de la bacteria, pero sí va a evitar que esos nódulos que cada vez están más grandes, nos van a obstruir. Nosotros tenemos 5 amígdalas. Una amígdala en la nariz, que es la nasal. 2 en la garganta, que son las sublinguales. Y otras 2. No, están las 2 sublinguales. Las 2 palatinas que están en el paladar y una nasal. Entonces, si estas se inflaman, nos van a empezar a causar diferentes problemas en la orofaringe. Una de ellas
vamos a dejar de respirar, vamos a hablar gangosito, y es porque la amígdala nasal va a estar oprimiendo, va a estar ahí obstruyendo. Cuando nosotros pasamos saliva, nos va a doler la garganta, especialmente en el paladar, esas son las palatinas, pero si nos duele abajo, si nos cuesta realmente trabajo tragar, entonces van a ser las sublinguales las que están obstruyendo, entonces se van a tener que retirar. ¿Sí? Sí, queda clara la duda. Esto Sí. no va a resolver tu enfermedad. Ujú. Solamente vamos a liberar esa obstrucción que está ocurriendo. Oh, ya. ¿Y por qué se tiene que comer, bueno, sí, comer mucha nieve de limón cuando... Primero, por el limón es ácido, te va a cauterizar. Y el helado de limón, pues está frío, entonces te va a rebajar un poquito la inflamación. Y además es rico en azúcar. Para los niños está bien porque les aumenta un poquito después de una cirugía, pues es bueno darles algo de energía a los pequeñines. Oh, ya. Sí. Muy bien, Sí, muchas sí, gracias. de nada. Entonces, eso ayuda mucho. Además, que aumenta la acidez de la garganta y eso va a hacer que no haya una colonización nueva de las bacterias por el momento. O sea, tiene sus ventajas. Sí, sí. Y a lo mejor es, de cierta manera, para aumentar el apetito de los pequeñines que no quieren comer. En fin, pues vamos a continuar. Luego aquí hay otros, son los estafilococos. Acuérdense que los estafilos van a ser bacterias que van a estar en forma de racimo de uvas. Si estos los vemos en cadenas, nosotros podemos ver, a ver si, miren, si estos se ven en cadenas serían los estreptococos, pero los estafilococos los vamos a ver así, en racimitos de uvas. ¿Sí los ven? Sí. Sí. Y es bonito verlos porque nosotros los vemos al microscopio y dices, ya sé de cuál se trata. O sea, no sabemos exactamente qué especie, pero podemos llegar a ver que si están morados son gram positivos, y si se ven en racimos de uvas, entonces son estafilococos. Entonces ya sabemos que son estafilococos y podemos identificarlos. Primeramente vamos a ver que tenemos varios, que son los estafilococos epidermidis. Acuérdense, estos géneros de bacterias no van a producir endosporas. ¿Sí? Seguimos con los no formadores de endosporas. Ya después ahorita platicamos de los que sí forman endosporas. Los estafilococos, hay varios, estos se van a encontrar en la piel, por cierto, y crecen en un agar que se llama agar salimanitol. ¿Sí? Los estafilococos epidermidis es integrante de la flora normal de la superficie corporal, donde sobreviven gracias a sus lipasas. Es decir, van a vivir en nuestra piel comiéndose nuestra grasita. Por eso es que tienen una enzima que se llama lipasa. Entonces, ellos comen la grasita de nuestra piel y pueden llegar a formar parte de las famosas espinillas. Y esto es muy importante porque estafilococos, si los encontramos en la piel, nosotros las podemos pasar a los alimentos. Y si crecen en los alimentos, pueden llegar a producir toxinas. Entonces, si nosotros dejamos afuera un alimento como el queso mucho tiempo, se puede llegar a llenar de estafilococos, formar colonias de estafilococos, las comemos y podemos llegarnos a enfermar del estómago. Calambres en el estómago, dolor abdominal, eso es lo típico de las toxinas por estafilococos. Sí queda claro con esto, ¿verdad? Tenemos otro que es el Staphylococcus aureus, y estos son comunes en los quirófanos. Llegan a ser bacterias resistentes, pero normalmente las que no son resistentes pueden vivir en nuestro tracto respiratorio sin ningún problema. Se van a encontrar en la nasofaringe y en zonas húmedas como pliegues inguinales y en las axilas, a nivel del vestíbulo nasal anterior, en la garganta. Parece estar mediada por el contenido de ácido teicoico. No, eso no me lo tomen mucho no le hagan caso. Se estima que el índice de deportación nasal en los adultos es alrededor del 20-30%. Eso quiere decir que ustedes, que aquí estamos en la reunión, 33 personas, hagan el cálculo
si somos 33, aquí podríamos tener el 30%, entonces aquí pueden hacer un cálculo de cuántos nosotros podemos estar infectados de esta bacteria. Sí, más o menos. O sea, quiere decir que el 33% que estamos aquí, del 20 al 30% estamos infectados. Se estima que el índice de portación nasal, eso ya lo habíamos oído. Y el 50% de nosotros, de los que tienen la infección, de los 30%, pueden llegar a ser portadores intermitentes, es decir, a veces lo tenemos en nuestra vida y a veces no. Y el 20% simplemente no va a colonizarse nunca en su vida. Algunas poblaciones pueden llegar a tener una tasa de colonización mayor, como el personal de salud, ya ven que el personal de salud siempre están infectados. Y puede ser peligroso para la gente que está en hemodiálisis, gente diabética, adictos a drogas intravenosas, etc. O sea, las personas que tienen una comorbilidad. ¿De acuerdo? Y muchos de ellos los niños, pues ya que estafilococos pues, puede causar problemas en la garganta. Sí, es parte de las anginas famosas. Y así lo podemos ver, miren, las colonias en forma de racimos. Esto es en microscopía electrónica, cómo se ve la bacteria. Y aquí nosotros podemos ver, una vez más, miren, qué tipo de técnica, Rebeca Ramírez, ¿qué tipo de técnica utilizaron aquí para sembrar esta caja? ¿Qué tipo de técnica? Sí. Pues con un asa, pues hicieron unas líneas para sembrar la bacteria en el agar. Sí. Este sembrado, entonces se llama sembrado por estrías, algo así. Ajá. Y esta formación que hicieron aquí, ¿cómo se llama? Este tipo de siembra por estrías, pero por ¿no? Bueno, no se preocupe, señorita. ¿Alguien sabe qué tipo de técnica se utilizó para esta caja? Dilución por estría. Muy bien, señor. ¿Quién es? Le gana Jessy. Yo, Alex. Muy bien. Entonces, ustedes están observando de que aquí hay una dilución por estrías. Muchas gracias, señor. En donde ponemos aquí una colonia, crece mucha colonia. Aquí en la segunda dilución se ve que crece menos. Y aquí ya al final vemos que ha crecido mucho menos. Y aquí vemos la colonia típica de los estafilococos, que es una colonia redonda de color crema con bordes bien definidos. Sí se nota, ¿verdad? Los bordes bien definidos. Y aquí nosotros podemos identificar la diferencia entre Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Esto es en agar, sal y no, este es agar sangre. Sí. No, mentiras. Este es agar sal y manitol. No, está rojo, es agar sangre. Entonces, perdón. Entonces aquí nosotros tenemos un agar que se llama agar sangre, en donde vemos Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Y vamos a ver las colonias de bacterias. Entonces vamos a ver que aquí la colonia es redondita y blanca. ¿Sí las ven? Y aquí van a ser de color dorada. Entonces nosotros podemos identificar la diferencia entre Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus en que la colonia va a cambiar de color. La Staphylococcus epidermidis va a ser blanca y la de Staphylococcus aureus va a ser de color dorada. ¿Sí la pueden observar? Sí. Bien. Está en esta colonia, en ese cultivo. Aquí pues tenemos que es el agar nutritivo, que es un agar transparente. Vamos a dejarlo aquí y mañana seguimos platicando de lo que son los bacterias gram positivas no formadoras de esporas. Porque mañana les voy a platicar de una bacteria muy interesante, de lactobacilo, que es la colonia, que es la bacteria más noble que la humanidad haya conocido. ¿Qué pasó? Que es la del Yakult. Exactamente. Es la bacteria. Todos estamos viendo aquí patógenas, ¿verdad?
y vamos a platicar de la bacteria más noble y que nos quiere mucho, la lactobacillus. Bonito día, muchachos, que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Gracias, profe. gracias, Hasta luego, profe. profe. De nada, hasta Igual. luego. Hasta luego, profesor.